Ahorita te comento que estamos con los chicos de agroecología y biocomercio, justo en una de las asignaturas que probablemente tú, al igual que muchas personas, nos sentimos como muy identificadas, ¿no? Microbiología. Y estamos hablando un poquito de reactores y de para qué sirven, cómo se los puede utilizar. Y les decía que hay personas que se dedican no solamente a investigar, sino también a hacer algo adicional. Y en ese sentido, creo que tú has contribuido bastante para generar vínculos desde donde tú has estado con otros jóvenes que siempre, por ejemplo, están pendientes de este tipo de propuestas, de iniciativas. Veo que le apoyas bastante también a Cintia, estás pendiente y bueno, quedó suspendida la TED Talk, pero el otro año será y podremos verte también ahí. Eso, Nelson. Solo hacía esa pequeña introducción para poder darte paso y si igual tienes algo preparado, si no, lo hacemos a capela, sin ningún problema. Comentarles a los jóvenes que están acá que Nelson estudió en Ecuador la carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental. Tiene su máster justamente en el área de microbiología e inmunidad y bueno, está actualmente terminando ya su doctorado en Alemania. No sé si ya lo defendiste, todavía no, pero básicamente ya cumplió Nelson con los requisitos que pide las universidades, que normalmente son participación en congresos, publicación de artículos, capítulos de libros. Entonces, básicamente todo eso está cumplido y qué gusto tenerte acá, Nelson. Sin más, bienvenido. Ujú. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y de hecho ya como me hiciste la introducción y la descripción del currículum, ya no sé qué más que decir. Am, Como muchos, quizás quienes están ahí atendiendo a la Universidad de IKEM, yo soy también amazónico, soy del Puyo. Am, Estudié biología, después estudié ingeniería en biotecnología ambiental, trabajando en celdas de combustibles microbianas. Voy a expandir un poco en cómo inicié en la parte de investigación. Inicié esta investigación en celdas de combustibles microbianos, la primera investigación en Ecuador en este tema, y eso se estableció como una línea de investigación en el SPOCH que hasta el día de hoy se continúa y se sigue haciendo mentoría desde el exterior. Am, Después, en el 2015, después de haber trabajado un año de investigador en la SPOCH, salí para Hungría, a la Universidad de Szeged. Em, Me fui allá porque era el grupo de investigación que tenía más enfoque a las áreas de investigación que yo estaba muy interesado, que era microbiología, biotecnología ambiental, bioremediación, biogás. Entonces me fui para allá a hacer el máster en biología molecular, microbiología e inmunología. Ahí fue como un proceso de transición en el sentido del modelo de cómo es la enseñanza, em, de cómo es el sistema de evaluación y cómo se hace investigación con, digamos, en un modelo europeo y con un poco más de tecnología y de soporte. Ahí también algo adicional es que tuve la oportunidad de participar en la competencia nacional de ciencias, que es la competencia nacional donde los estudiantes de bachelor, de máster o de primer año de PhD participan con sus temas de investigación. Y es una competencia de todas las universidades que ocurre en varias rondas. La primera ronda es en la universidad, donde seleccionan los tres primeros por facultad y por carrera y ellos representan a la universidad en la competencia nacional. Ahí tuve la suerte de presentar mi trabajo y también fui acreedor del premio de la Asociación Húngara de Microbiología como reconocimiento. También obtuve un reconocimiento por un premio y reconocimiento del decano por haber obtenido un premio ahí. ¿Y por qué menciono eso? No, no es por ego, sino simplemente por el sentido de que, por ejemplo, esa era la primera diferencia que noté entre Ecuador
y Europa, que hay este tipo de competencias científicas donde los estudiantes los animan a que presenten sus trabajos, a que tengan estas competencias de tal forma que vayan desarrollando esta habilidad de presentar, de ser cuestionados por profesores, por compañeros, etcétera. Esa fue la primera diferencia, que era como una experiencia súper interesante. Aparte de eso, que en mi universidad y en la historia de esa competencia, fui el primer estudiante internacional en haber participado, porque todos lo hacían en húngaro y después pregunté si es que yo puedo participar como internacional y me dijeron que sí. Entonces ya quedó ese precedente después en mi universidad y en mi carrera de que los otros estudiantes que se iban al mismo programa también tenían la oportunidad de ser animados a que participen en esta competencia. Al final, esas competencias lo que te sirven es para ser más competitivo. Y eso es muy importante cuando quieres también estudiar afuera. Entonces, por eso es, por ejemplo, Cristian, que está ahí, quizás es una oportunidad interesante de buscar cómo desarrollar este tipo de iniciativas o competencias entre proyectos para que los alumnos participen y obtengan algún tipo de reconocimiento. Em, no hubo nada de dinero ni nada, sino simplemente es el certificado de haber concursado ahí, ¿no? Pero de cualquier forma, eso te ayuda también a construir tu currículum. Bueno, después terminé mi máster y yo había hecho ya mi mente de que iba a hacer mi doctorado. Entonces, en mi tiempo de máster, em, trabajé en dos temas, en dos proyectos, y de los dos proyectos salieron dos publicaciones. Pero eso es otro tema, esto de las publicaciones que regularmente los estudiantes europeos hasta que terminan el máster, muy pocos publican. Las publicaciones son más para estudiantes de doctorado, después de que ya inician su doctorado, después del primer, segundo, tercer, cuarto año de hacer una investigación original. Entonces terminé mi máster 6 meses antes de terminar mi máster. Estaba aplicando a distintos programas de becas, de doctorado. Entonces, había ganado una beca para hacer un doctorado en microbiología utilizando confocal laser microscopy, microscopía confocal. Entonces, en Irlanda, en la University College Dublin. Y después también tuve la oferta de venirme a WebSet, que está en el ranking del top 10 de centros de investigación en investigación ambiental. Aparte de eso, que uno de los profesores que eran como en el top 10 en mi área de bioelectroquímica, que me interesaba mucho, está en este instituto. Entonces, al final me decidí por venirme a Alemania y acá es súper diferente. Era como Ecuador, súper básico, súper creativo. Después Hungría, muy interesante. Y después Alemania era algo completamente diferente. Aquí básicamente los límites son tu imaginación y la creatividad para poder formular preguntas de investigación e hipótesis, porque toda la tecnología y el soporte para hacer investigación está ahí. Pero al final, si es que recapitulo un poquito, creo que todo lo que y la forma de cómo se hace investigación, creo que fue más de todo lo que había desarrollado en Ecuador, como para resumir eso. Entonces, lo que quiero decir es que en Ecuador sí nos dan las herramientas necesarias para poder hacer investigación, siempre y cuando hay mentores que nos ayuden a llegar a esa área si es que es de su interés. Después de haber terminado mi proyecto doctoral, haber realizado mis publicaciones y terminado todo mi proyecto, hice em, un poco de Science Management, que es algo muy naciente en una unidad de investigación diferente del mismo instituto, que se llama Ecosistemas del Futuro, donde básicamente es el programa de investigación de WebSet, que dura 7 años. Los programas de investigación acá duran 7 años del instituto. Entonces, ahí mirábamos, por ejemplo, cómo distintos proyectos
uno de ellos, para mencionarles, se refería a cuáles son los pronósticos y cómo los rendimientos de los granos más importantes, por ejemplo, soya, arroz, trigo, van a reducirse si las trayectorias de calentamiento siguen como están y, y a distintos escenarios cómo se van a comportar los rendimientos, porque esto implica la seguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, súper interesante haber trabajado con investigadores de modelaje, landscape modeling, investigadores de biodiversidad, eh, completamente diferente a lo que había hecho en microbiología, pero súper interesante. Entonces, ahí estaba encargado de darle soporte y facilitar la comunicación entre los distintos actores de distintos proyectos. Entonces, ahí participé en el kickoff de al menos 5 proyectos que habían estado ahí. Súper interesante. Al mismo tiempo estaba haciendo otra parte del trabajo, que era como investigador asociado en DBFZ, que es el Instituto Alemán de Investigación en Biomasa. Ellos se especializan en esa área de investigación y ahí básicamente durante ese tiempo estaba dando soporte en técnicas de biología molecular para un proyecto específico y mientras tanto también desarrollaba un prototipo de microorganismos que consumían hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno para producir proteína microbiana que puede ser utilizado como para alimento de animales o incluso para humanos. Eso que se llama proteína microbiana o proteína bacteriana. Entonces, esto fue como el inicio de una nueva etapa de mirar esto de las proteínas alternativas, que es el nuevo proyecto donde estoy trabajando ahora. Y básicamente lo que estoy haciendo es investigar las tecnologías que se pueden utilizar para la producción de proteínas alternativas, con mucho enfoque en lo que es la tecnología de fermentación. Eso como en a nutshell. De cómo cómo ha sido mi trayectoria hasta el momento y qué es lo que estoy haciendo. Adicionalmente, seguimos colaborando con Cristian, con otros estudiantes. En Ecuador continúa haciendo mucho lo que es mentoría de las cosas que se ha aprendido, compartiendo un poco los tips que se ha visto que funcionan, que se puede hacer, que no se puede hacer. Y al mismo tiempo también con otros colegas decidimos fundar un centro de investigación en el Ecuador, donde se dé apertura para poder desarrollar temas de investigación en ciencias ambientales y bioeconomía. Entonces, eso como para abrir el tema de discusión. Y básicamente el objetivo de este centro de investigación es promover la investigación en estas áreas, ser esta casa donde estudiantes puedan trabajar con nosotros y creamos básicamente una red de estudiantes que se han formado en el exterior, de tal forma que la mentoría no es solamente con estándares con gente que se ha preparado en el exterior. Entonces, eso como una cuñita. Eso, y ahora más que todo me encantaría, si tienen preguntas, feliz de responderles. Genial, Vamos Nelson. a las preguntas. Ujú. Y vamos ahí con las personas que quieran participar. Sí les pediría de pronto que vayamos levantando la mano, ¿ya? Para seguir un orden. Nos traten de preguntar, aprovechen que hay una persona que tiene la experiencia que tal vez a muchos les gustaría seguir. Pueden preguntar cómo lo hizo, por qué se enfocó, todo lo que ustedes deseen, ¿no? Vamos con Francisco, entonces, que ha levantado la mano. Estás muted, Francisco. Perdón, mi internet está malo. Sí. Adelante, Francisco, te escuchamos ahí, ¿ya? No, perdón. Tal vez ha oído acerca de las becas Humboldt, si es que ha oído de estas, no sé, tal vez nos podría hablar un poco de... Ajá. Con respecto a lo que son becas para Alemania, hay distintos programas. Am, hay programas que son del gobierno alemán, de la parte de inmigración
the Foreign Office. Y el programa más grande que es, o el website más grande es DAD. Ahí están centralizadas todas las becas que son para ecuatorianos, hay becas que están, no para ecuatorianos, para todo el sistema nacional alemán de becas está ahí, que es para internacionales o también para locales que están aquí, pero quieren irse a otros países. Entonces ahí a veces incluso hay programas de becas que están enfocados a países latinoamericanos o específico a algún país y incluso dentro del país específico a distintas áreas. Entonces ahí simplemente lo que te puedo comentar es hacerse una estrategia de mirar, por ejemplo, hacer un cronograma en Excel donde haces como una base de datos de cuándo se abre cada beca, cuáles son los requisitos, cuándo debes aplicar y de ahí básicamente es saber si cumples o no cumples los requisitos. Entonces, la primera cosa es revisar, ir a los requisitos y ver qué te piden, porque de gana vas a gastar tiempo en preparar requisitos si al final sabes de que hay una bandera roja que te van a decir no, simplemente porque quizás esa beca está enfocado, digamos, solamente para colombianos o es solamente para África. Entonces, pero hay muchos programas de becas ahí para todo el programa nacional, incluyendo las becas Humboldt. Yo no tuve una beca Humboldt, yo estuve aquí con un contrato de trabajo, que es, uno puede ser estudiante. So, again, para estudiar en Alemania uno puede, si es que ustedes están en bachelor, entonces lo que les interesa son el máster. Hay becas para máster y de ahí lo que ustedes van a tener es una beca para estudiar el máster. Si es que van a hacer un doctorado que es muy difícil, para hacer un doctorado en Alemania regularmente tienen que hacer un máster, tener un máster o al menos tener una sólida experiencia en investigación y aparte de eso tener, digamos, como notas 10/10 y ser como una eminencia en el área que tú quieras hacer. Ahí, en esos casos excepcionales, las universidades te evalúan y ahí te van a decir, ok, te puedes saltar el máster y empiezas el doctorado, digamos, solamente con el bachelor. Pero incluso la mayoría de alemanes siempre van a hacer un máster primero y de ahí van a hacer el doctorado, si es que no se van directamente a la industria a trabajar. Entonces, eso. Entonces, para el máster siempre con beca y DAD. Para el doctorado tienes dos opciones, es DAD o tienes contratos de trabajo que los institutos de investigación o universidades te ofrecen. Y de ahí hay diferentes ventajas o desventajas. Pero si es que el objetivo es estudiar en el exterior y luego regresarse al país, entonces una beca es más que suficiente. Aparte de eso, a veces las becas también te dan la posibilidad de estudiar el idioma. Por ejemplo, te dan 6 meses de alemán que los contratos de trabajo no tienen. Y después también, y de ahí inicias el programa. Eso. Uh-huh. Sí, en el chat veo que nos pone también respecto, bueno, claro, te referiste de manera general a los puntos de la beca, de las becas para Alemania a Washington. De pronto, y nos pregunta un poquito más en particular respecto a 5 artículos o algo un poquito más específico. De pronto, de tu experiencia, me gustaría saber, al momento que tú postulaste, más o menos eran como requisitos estándares de inglés, notas, etcétera, o había como un criterio importante que lo destacarías. Y la pregunta que hace Francisco, subsecuente, es qué tan fácil es quedarse a trabajar luego de estudiar. Depende. Vamos por la primera pregunta. Esto de las becas Humboldt es generalmente las que yo he visto son para programas pequeños o programas de intercambio para estudiantes que ya están enrolados en un programa doctoral en otros países. Por ejemplo, Ecuador también tiene ciertos programas doctorales en algunas universidades o Colombia también tiene, u otros países en Latinoamérica también tienen sus programas doctorales, entonces facilitan ese intercambio.
Cuando ya son estudiantes doctorales, ellos tienen sus publicaciones. Pero, por ejemplo, es completamente imposible, o al menos no he visto, que ningún estudiante de bachelor o de ingeniería, digamos, cualquier graduado, sea Harvard, MIT, Queensland University, cualquier universidad, es muy, 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 muy difícil de que un estudiante de bachelor tenga 5 publicaciones. Ni siquiera los estudiantes doctorales terminan con 5 publicaciones. Algunos terminan con 1 o 2 publicaciones y depende de que son publicaciones bien rankeadas en journals súper altos. Entonces, estas becas Humboldt son más para estudiantes también de postdoctorado, no estudiantes, pero son becas postdoctorales cuando ya has terminado tu trabajo doctoral, porque tienes que entender que en el bachelor, um, generalmente aquí en Alemania o en Europa, los estudiantes no realizan los trabajos de investigación solos. Aquí hay como una jerarquía. Hay estudiantes de bachelor, hay estudiantes de máster y hay estudiantes doctorales. Y hay los profesores o investigadores senior. Los investigadores senior son los que tienen los proyectos. Para hacer esos proyectos, ellos tienen estudiantes de PhD, digamos unos 2 estudiantes de PhD que van a realizar eh, temas distintos del proyecto para resolver esas 2 preguntas de investigación del proyecto. Entonces, el estudiante de PhD empieza a hacer su primer año de doctorado, empieza a aprender las metodologías, etcétera. Y mientras sigue avanzando, hay estudiantes de bachelor y de máster que necesitan presentar sus tesis de grado. Entonces, esos estudiantes de bachelor y de máster son quienes trabajan como pupilos de los estudiantes doctorales, pero también son supervisados por los profesores o investigadores senior. Entonces, básicamente los estudiantes de máster y bachelor son como colaboradores y realizan pequeños trabajos de las tesis doctorales. Entonces ayudan digamos, el estudiante doctoral tiene una pregunta, digamos, una pregunta grande y él reestructura esto en preguntas de investigación más pequeñas que se ajusta al tiempo que los estudiantes de bachelor y máster tienen para hacer su trabajo de graduación. Y generalmente depende del esfuerzo y de cómo se califica el trabajo del estudiante, pero generalmente es muy, muy raro que los estudiantes aquí en Europa, que los estudiantes de bachelor y de máster terminen con alguna publicación. Es muy raro. Solamente en casos excepcionales, cuando los estudiantes de bachelor y de máster hacen contribuciones que son significativas y han contribuido intelectualmente al desarrollo y planteamiento de las hipótesis, al desarrollo del diseño experimental y han realizado un trabajo exhaustivo. Entonces es cuando se justifica bajo los criterios de buenas prácticas científicas que la participación como autor en un artículo es correspondiente, pero no es la norma. Es muy raro de que eso pase, ¿no? Um, entonces, esto simplemente es como la forma larga de resolver la pregunta que tienes ahí. Es prácticamente imposible que después de que te gradúes de bachelor y que tengas 5 publicaciones, a menos de que hayas trabajado en algún centro de investigación por unos, qué sé yo, 2, 3 años y que hayas generado 5 artículos y que de ahí hayas aplicado a una beca. Entonces, no. La otra pregunta, ¿qué tan fácil es quedarse a trabajar? Depende del programa. Yo, por ejemplo, hay becas de máster o de doctorado que tienen la cláusula y que dicen que cuando termines tienes que regresar al país. Por ejemplo, mi beca de máster es una beca que tiene un periodo de vengación a Ecuador. Pese a que mi beca, la beca era una beca completa de Hungría, entonces yo tenía una beca complementaria de CENESID en ese tiempo. Y por esa beca complementaria tenía un periodo de compensación que uno puede compensar en distintas formas con publicaciones, etcétera, con afiliaciones en Ecuador, etcétera. Entonces depende del programa. Mi contrato de trabajo era para el doctorado, no tenía ninguna relación de que yo tenga que regresarme a Ecuador, entonces era completamente independiente.
Y eso simplemente, hay dos formas. Tienes que ver las cláusulas y eso te determina si tienes o no tienes que quedarte. Luego, si te quedas a trabajar o algo así, ya depende de ti. Te gusta el ambiente, te gusta el alemán. Am, ya con un título europeo, las puertas se abren a cualquier lado. Puedes irte a cualquier lado a trabajar sin ningún problema, porque generalmente los títulos son bien vistos. Ujú. Washington, hasta que se animen a preguntar, tú estuviste o pudiste comparar justamente dos lugares distintos, ¿no? Ujú. Te doy mi pregunta y luego voy con la pregunta de Cami ahí que podemos desarrollarla también. Eh, son, aparentemente Europa es similar en muchos aspectos y hay como patrones de cierto modo, pero cada ciudad, cada país tiene su propio encanto y sus propias, digamos, limitaciones o cosas que no gustan mucho. Me gustaría conocer un poquito ese choque cultural o esa forma de adaptación que tú tuviste, de pronto un poquito rápido para Hungría y para Alemania y si a alguien le llama la atención o por qué escoger estos lugares. Nos explicabas de cómo fue tu trayecto, pero al inicio alguien escucha Hungría y de pronto no conoce muy bien dónde está ubicado la cultura, pero hay oportunidades también allá, igual como nos mencionabas en Alemania, que tal vez tiene una trayectoria más larga, pero bueno. Y terminamos con eso si gustas para ir con la pregunta de Cami que nos ha puesto en el chat. Ujú. Am, Generalmente, incluso cada vez que me preguntan por qué me fui a Hungría a estudiar el máster, la respuesta más corta es porque era más conveniente para mí. Entre tener una beca completa y tener una beca parcial en Canadá, en mí, en ese punto y tiempo, para mí era más conveniente tener una beca completa de una universidad que es reconocida a nivel europeo, porque mi título de Hungría, como Hungría pertenece a la Unión Europea, mi título se reconoce en cualquier país de la Unión Europea sin ningún problema. Aparte de eso, que la universidad es muy antigua, está rankeada en el QS, tenían en la misma facultad estaba donde había trabajado un premio Nobel, entonces como que tenían historia. Y aparte de eso, más que el nombre de la universidad, que es como, wow, es una de las mejores universidades en Hungría, pero para mí era lo más importante el grupo de investigación y lo que yo iba a aprender en la parte de investigación con el grupo ahí, la mentoría que yo iba a tener en esa área para el siguiente paso que yo quería hacer. Entonces, la cuestión es simplemente ver cuáles son las cosas que te interesan y en dónde puedes aprender esas cosas. Y hay cosas que tienes que ver, por ejemplo, cuántos están publicando constantemente en ese grupo. ¿Tienen proyectos que son financiados por la Unión Europea, sí o no? ¿Cómo están financiados? ¿Cómo se financia la investigación en el grupo de investigación donde tú quieres ir? Eso es importante porque al final el financiamiento que ellos tengan es lo que determina si es que puedes hacer o no un proyecto de investigación. Entonces, con respecto al choque cultural, bueno, para mí, creo que que hasta ahora todavía es difícil es la cuestión de comida. En cuestión de calidez, creo que Hungría es como un país bien para entrar a la Unión Europea, porque como que la gente es cálida, es diferente, pero aún así es como más cálido, ¿no? En Alemania es mucho más rígido, es mucho más claro al punto, sin muchas emociones, algunas cosas que han visto. Entonces es una cultura completamente diferente. Eso es lo bonito de Europa. La cultura cambia de país en país. Em, entonces, creo que Hungría fue como 2 años de estación para preadaptarme a la Unión Europea y fue muy interesante, porque aparte de eso habían como muchos estudiantes internacionales de otros países que también estaban en la misma universidad, que venían con Erasmus 6 meses o un par de meses, entonces uno
iba como construyendo su red de amigos y colaboradores en el futuro que van a estar regados por Europa. Entonces, es como que comienzas a construir tu red de estudiantes, tu red de colaboradores y de amigos para el futuro. Entonces, conocí colegas de India que estaban estudiando en Albania y también se venían para Szeged, para esa universidad, porque había un profesor que era súper famoso en un área de neurobiología. Entonces, venían solamente para hacer su estancia por 3 meses ahí y de ahí se regresaban, pero por ejemplo, hasta ahora seguimos en contacto. Entonces, así es como empiezas a construir tu red. Y de ahí, para mí no, yo tenía el mindset, este objetivo muy claro de que yo me voy a estudiar y punto. Entonces, no, como que no le di la oportunidad a todo el resto de cosas negativas para que me afecte. Entonces tenía mi meta y mi objetivo muy claro, entonces no me interesaba el resto. Aparte, con que hables inglés puedes sobrevivir. Entonces, siempre va a haber también comunidades de latinos, siempre va a haber comunidades latinoamericanas, eventos, etcétera, de tal forma de que si es que extrañan muchísimo, siempre va a haber la forma de cómo estar con esos grupitos de latinos que están viviendo en el exterior. Em, o, mm, o incluso de españoles, que ellos también son como que comunidades grandes en distintos países que están regados. Entonces ahí se mezclan los españoles y les gusta ponerse con los latinos juntos ahí para hablar español. Eso, entonces ya depende también, eso es también cuestionarse uno mismo, ¿no? Cuestionarse, por ejemplo, cuáles son las debilidades y las fortalezas para ir afuera. Entonces, cuando uno está decidido y tiene el objetivo claro, el resto no importa. De una u otra forma se resuelve. Perfecto. Sabes que a mí me sirvió mucho conversar contigo cuando yo fui a la maestría, porque para mí una maestría era estudiar, prepararme y hacer una tesis. Pero nadie me había hablado de esto, de los grupos de investigación, de cómo organizar tu tiempo. Lo que acabas de decir es súper clave, ¿no? El objetivo que uno tiene, no solamente de estudiar en el extranjero, y los chicos que están en IKEA vienen de otras ciudades también, ¿no? Y van a Atenas y también se encuentran en momentos también que necesitan conversar con alguien y bueno, entonces sirve también tenerlo súper claro cuál es su propósito durante este momento, ¿no? Indiferentemente de si es de Ecuador o fuera. Vamos con la pregunta de Cami, que ahora sí quedó pendiente. ¿Cómo fue su experiencia allá? ¿Experimentó alguna vez xenofobia? Um, you know, um, I have, tengo cabello café claro, ojos cafés claro, barba un poco oscura. Em, entonces sí te ven como diferente, ¿no? Caminas y la gente te ve diferente. Creo que en Hungría sí, también porque hay muchos gypsies, hay muchos arábicos. Entonces, como que sí te ven, ¿no? Porque eres diferente, no eres suco, no eres rubio, no tienes ojo gato, entonces eres diferente, simplemente eres diferente, ¿no? En mi grupo éramos de distintos países, éramos una chica de Mongolia, gente de Argelia, gente que venía de India, uno que venía de Indonesia, entonces era como un grupo súper internacional. Entonces, cuando caminábamos juntos, era como que la gente nos veía. Cuando caminaba solo, la gente también me veía. Entonces, solamente imagínense ustedes, están en el centro del Puyo, del Tena, de cualquier otra ciudad y le ven a un extranjero. ¿Le ven o no le ven? Sí le ven. O le ven a un grupo de extranjeros. Le ven, porque simplemente es diferente. Creo que es simplemente natural ser así. De ahí de que sean xenofóbicos o no, ya depende de cómo es la perspectiva. A veces como que sí molesta, pero digamos ahí como que viene lo otro de que Hungría fue como
diferente. Em, en Alemania es, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Yo me voy al supermercado y a veces gente piensa que soy arábico y me empiezan a hablar en árabe. Em, y digo, no, yo hablo español o hablo inglés. Podemos también tratar portugués, pero... em, y es simplemente por el hecho de tener barba, tener ojos cafés o o cabello café oscuro. Entonces sí tienen esos estereotipos, pero ¿qué le vamos a hacer? En Alemania ellos son sucos, son blancos, ojo azul. Ya, somos diferentes, ¿no? Creo que depende mucho también del mindset que tú tengas. Yo tengo este mindset de que no voy a dejar de que nada de eso me afecte. Y últimamente, mi nivel de educación me dice de que no tengo que prestar atención a ese tipo de prejuicios. Entonces, simplemente es estar trazado y cuando uno ve que uno está siendo tratado de una manera injusta, entonces uno se les puede parar el carro y decir, look, soy diferente, luzco diferente, pero estoy tan preparado como cualquier otro alemán. Entonces, por favor, respeta, ¿no? Entonces, tienes la educación para frenar ese tipo de cosas. Entonces, y es simplemente tener el coraje de decir las cosas. Súper interesante, súper valioso esto que nos comentas. Hay países de pronto que es como tú dices, puede ser mucho más fuerte la influencia y hay países donde son más relajados y cada uno va a vivir, claro, no solo dependiendo de la fisonomía, sino también de la actitud que uno tenga, ¿no? Recuerdo que habían unos amiguitos que venían del Congo y claro, cuando íbamos a ciudades pequeñas, o sea, hay una forma que unos te miran discretamente, pero hay otros que te miran y tú sabes que te están mirando. Ujú. Entonces, es súper interesante y algunos obviamente se molestan mucho y se enojan, ¿no? Y hay otros que, al menos mi amigo era muy relajado, conversaba con ellos, interactuaba un poco y les decía, sí, somos diferentes y conversaba, lo mantenía, mejor servía como una estrategia de enganchar un poco con la cultura de ellos también. Y bueno, depende de lo que tú dices, ¿no? Del enfoque y la actitud que tenga. Tenemos otras preguntas acá que están en cadena. Si tuviste algún contacto previo con algún docente de alguna universidad en Europa, me imagino que en este caso a veces se les escribe, ¿no? Previamente o se entabla una relación, digamos, virtual ahí, académica, lógicamente. Si tú lo hiciste previo a tu viaje, ¿y en qué se basó este contacto de las líneas de investigación? ¿Y cómo eran ya en el día a día estas reuniones de investigación? ¿Te reunías semanalmente, mensualmente con tu tutor o con el grupo directamente? Am, bueno, la respuesta ya está ahí mismo. Entonces, generalmente siempre es recomendable contactarse con el grupo de investigación porque es como que ya tienes un endorsement, tienes como em, cuando escribes tu carta de aplicación, ya puedes decir, por ejemplo, hey, by the way, ya me contacté con el profesor y voy a tener mi puesto de investigación, porque hay algunos grupos que, digamos, tienen 5 temas de tesis y hay como 10 estudiantes que quieren hacer un tema de tesis en ese grupo porque es el grupo que tiene la mejor tecnología de la facultad, tiene los temas más chéveres, la gente más chévere, los mejores supervisores. Entonces es como que esos 10 estudiantes van a pelearse por un puestito ahí, en eso. Entonces ahí lo que los supervisores van a hacer es como decir, ok, tenemos 10 aplicaciones, um, escriban su currículum, siempre es con carta de motivación, entonces donde escribes por qué quieres irte a ese grupo, cómo se relaciona esto con tus intereses de investigación. Todo es esto en cuáles son tus intereses de investigación y qué es lo que el grupo o el investigador está haciendo. Si es que estos dos, si es que hay conexión entre estos dos, entonces estás bien. Si es que no hay conexión y simplemente quieres hacerlo por hacer, es como que siempre recomiendo que hagan algo que les apasione, algo que les interese, pero que de verdad les interese.
porque ese es como el driver, este es como la energía que está ahí, que, que no se va a acabar incluso cuando el combustible se acabe. No, porque hay momentos en que tienes que continuar incluso cuando ya no tienes más que dar. Entonces, ese es el combustible que te anima a seguir haciendo las cosas. Am, entonces, ¿en qué me basé para el contacto? Website de la universidad, mirar qué publicaciones estaban haciendo, me interesan y preguntarte esta pregunta. ¿Estos grupos están publicando o están haciendo investigación en el tema que me interesa? ¿Sí o no? Entonces, si es que es un sí, entonces así es como vas del grupo al investigador, porque los grupos de investigación tienen distintos investigadores a distintos niveles y ellos son los que tienen incluso distintos proyectos, incluso dentro del mismo grupo. Entonces, digamos, tienes un grupo de microbiología ambiental. Entonces, microbiología ambiental no es como en Ecuador a veces que se dedican solamente a la bioremediación y ya, eso es todo. Entonces, aquí era, bueno, en Hungría era diferente, era microbiología o biotecnología y hacían de todo. Hacían bioremediación, producían biogás, hacían power to gas, hacían, eh, descifraban, por ejemplo, los mecanismos moleculares de cómo las bacterias degradaban compuestos aromáticos. Entonces, estaban desde lo básico hacia lo más técnico también, como es la producción de biogás a distintas escalas. De ahí, con respecto a las reuniones, tú tienes tu supervisor. Ahí tu supervisor va a ser el estudiante doctoral. Entonces, generalmente tú vas a trabajar con él como, digamos, hombro con hombro. Él te va a guiar porque él tiene la supervisión, digamos, del profesor. Y generalmente tú vas a aprender del estudiante doctoral. El estudiante doctoral ya tiene un máster y un estudiante doctoral está haciendo un tema de investigación original. Eso quiere decir que él está trabajando para ser experto en su área, ¿cierto? Entonces, la guía que tú vas a tener va a ser, digamos, de un experto en formación que está teniendo la supervisión de un profesor, porque generalmente los profesores tienen muchísimo trabajo, entonces los van a ver muy poco. Mi caso era un poquito diferente porque hice mi tema supervisado directamente con mi profesor, pero eso es algo como súper, súper anormal. Um, Ahí en esa universidad y en general siempre vas a trabajar con un estudiante doctoral quien te va a supervisar, te va a ayudar a diseñar los experimentos y todo, porque al final tu éxito es el éxito de él también para su proyecto doctoral, ¿cierto? Entonces después digamos, una vez al mes, vas a reunirte con el profesor también en una reunión de 3 y vas a discutir generalmente. Generalmente así es como lo hacíamos aquí en Alemania con mis estudiantes de máster y bachelor. Entonces nos reuníamos, trabajábamos hombro con hombro todos los días, nos veíamos todos los días, discutíamos lo que teníamos que hacer y cuando teníamos que conversar con mi supervisor, cuando era digamos, teníamos un borrador, generalmente ellos preparan un borrador, tú lo revisas y ese borrador luego va al supervisor. Entonces ahí es como que tienes, porque si no, el supervisor tiene demasiado trabajo en corregir todo, ¿no? Entonces por eso tienes como, digamos, como esta jerarquía que de alguna forma es así, pero funciona bien. Es muy interesante. Ángel también nos hace otra pregunta que de cierta manera lo hemos abordado en tu trayectoria, podemos decirlo. ¿Cuál ha sido el soporte, la razón eh, de saber, eh, o sea, lo que te motivó básicamente a salir a estudiar fuera del país, ¿no? Todos creo que tienen una razón diferente. Tú nos has mencionado algo, pero si de pronto tú tuviste algún referente previamente antes de salir o de pronto fue tu propia motivación lo que te impulsó a salir de Washington. Um, um, yo siempre digo esa historia de que yo no soy investigador porque, digamos, siempre tuve la pasión de hacer investigación. Yo soy investigador por accidente, ¿no? Cuando siempre he sido curioso y con esta
inquietud de hacer problem solving, por eso estudiamos ingeniería. Pero en general era como, tuve la oportunidad de hacer este tema de investigación en Ecuador por primera vez y así es como yo digamos, me introducí a lo que era hacer investigación porque era un tema que estaba supervisado por un italiano. Entonces tenía el soporte de un profesor italiano, de un investigador que estaba haciendo un proyecto en Italia. Entonces como que a primera mano como que ya tuve ese, digamos, como ese saboreo de hacer investigación con soporte extranjero, que era de alguna forma diferente a lo que generalmente se acostumbra a hacer en Ecuador. Por ejemplo, las tesis en bachelor en Ecuador es como 100 y más páginas, casi 200 páginas, ¿cierto? En la tesis de máster en Hungría son 40 páginas. No, está regulado, no puedes escribir más de 40 páginas. Las tesis de bachelor en Hungría son de 25 o 30 páginas y no puedes escribir más, porque si te pasas, no te reciben, ¿ya? Entonces es como esa habilidad de sintetizar también. Pero en Ecuador es como que nos vamos de largo, ¿no? Mientras más largo, mejor. Entonces desde ahí y es algo diferente, ¿no es cierto? Porque es un poco más centrado, más enfocado. Em, eso. Eso es lo que podría comentar. Pero con respecto a la motivación, de ahí era como ese fue como mi primer saboreo de la investigación y me gustó. Después trabajé un año de investigador en la Spoch, donde ahí viene el punto clave que quiero mencionar, que son los mentores. Que es muy raro, o al menos en esa área, en ese tiempo yo no sabía, pero tuve la suerte de rodearme de mentores que de alguna u otra forma creyeron en mí. Digamos, yo en ese momento no tenía muy claro, sabía lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, pero no lo tenía muy claro, en el sentido de que no estaba muy claro de cómo yo me veía como investigador. Em, Esto que se llama del impostor síndrome, el síndrome del impostor, ¿no? Donde uno duda de sí mismo. Pero tuve la suerte de rodearme con el doctor Celso Recalde, que me dio la oportunidad de colaborar con él en distintos proyectos, me ayudó con mentoría en ese tiempo para hacer investigación y en ese tiempo era uno de los pocos grupos que hacía investigación ahí con colaboraciones internacionales. De la misma forma, la autora Magda Echeverría y también en el mismo grupo me ayudó con conexiones, ella me puso en contacto con este italiano, etcétera. Entonces, después Maritza, que había estudiado en los Estados Unidos, tenía también conexiones con varios investigadores. Ella me ayudó muchísimo en esas conversaciones de que sí, dale, aplica unas 100, te responden unas 10 y quizás te llegas la oferta de una, ¿no? Ese es, digamos, como por ejemplo el estándar, ¿no? Am, entonces, la clave es rodearse de mentores, gente que haya estudiado en el exterior, am, profesionales que tengan algunas experiencias y que confíen en ustedes. Rodéense con aquellos profesores que tienen experiencia internacional, em, o aquellos que están haciendo realmente las cosas diferentes y no como siempre se ha visto, ¿no? Eso es simplemente mi perspectiva, siendo un poco crítico o bastante, bastante crítico con el sistema ecuatoriano. Pero si soy crítico es simplemente porque creo que tiene que mejorar. Al menos ese es mi sueño, ¿no? Eso. Entonces los mentores es la clave. Eh, y de ahí simplemente llegó a ese punto de que los mentores pusieron esa semilla, creyeron en mí y es como, que, ok, I can do it, ¿no? Entonces, y a partir de ahí es como, ok, me voy a Hungría y me voy a graduar y después voy a hacer un doctorado porque
quiero ser mejor que incluso los profesores que tenían durante mi bachelor, ¿no? Entonces, simplemente era como trazarse esa meta ya, ese objetivo. Ya después de esto ya no hay nada más que estudiar. Pero al final, uno siempre sigue aprendiendo todos los días. Chévere, chévere, chévere. Y yo comparto mucho lo que tú dices ahí de tener como alguien que te pueda estar apoyando, no necesariamente siempre académicamente, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas de la persona ahí que está en común, Maritza, ella era la responsable del laboratorio y su rol era apoyar a los chicos que van al laboratorio, ¿no? Pero ella, al menos lo que yo me llevo, más que aprender de microbiología, que aprendí bastante, muchísimo con ella, fue esas ganas, ¿no? Nos decían tus nombres, de Sarita, mucha gente que había salido y había buscado alternativas, ¿no? En diferentes partes de Europa, de Asia también. Entonces, siempre creo que esta parte, no solamente académica, sino motivacional un poquito, que es lo que estamos haciendo contigo en esta oportunidad, de decirles a los chicos, hay gente de la Amazonía que se abrió sus horizontes y buscó también otro tipo de oportunidades y lo está haciendo bastante, bastante bien. Hay otra pregunta en el chat, no sé qué tan pertinente le veas tú, pero se refiere a esto de las células madre con edición genética. Si no es tu área, tranquilo, Nelson, pero si quieres comentar algo al respecto, bienvenido. Sí, eso está completamente alejado de mi área de experticia, pero generalmente lo que tienes son centros de investigación especializados en estas áreas. Por ejemplo, si hay en Alemania centros de investigación que trabajan con, por ejemplo, CRISPR-Cas, con células madre. Y, en esta sociedad famosa del Max Planck Institute, ellos trabajan con células madre. Incluso en Hungría trabajamos con stem cells. De hecho, una de mis prácticas era, por ejemplo, de mouse, de un ratón, obtuvimos, aislábamos células madre y las cultivábamos in vitro, ¿no? Entonces aprendimos toda esa técnica. Lo único que se tiene ahí es que todos estos laboratorios tienen que ser y son regulados, ¿no? Siempre y cuando los laboratorios sean regulados, ellos tienen, digamos, la aprobación para realizar ese tipo de investigación. Pero yo la verdad no he buscado eso porque no es que no me interese, leo noticias, pero no es mi área de investigación. Aquí tenemos otra pregunta de Ángel. Nos dice, ¿has visto alguna vez o participado en algún proyecto sobre cambio climático? ¿Y cómo, y la prioridad o el nivel de prioridad que lo tienen en Europa, ¿no? Respecto a nuestro contexto, sería un poquito interesante compararlo o ver la importancia que le dan allá. No, sí, por ejemplo, dos cosas ahí. Por ejemplo, el Instituto ese de Biomasa, que es donde yo me sentaba, ellos trabajan en lo que es la valorización de biomasa para producir biogás. Ellos trabajan mucho en lo que es la bioeconomía y cómo se proyecta, por ejemplo, la implementación de energías renovables, en lo que son, ellos son como quienes dan consejo a los ministros de las políticas que se debe adoptar después de haber realizado la investigación empírica. Eso desde ese punto de vista práctico. Por ejemplo, mi proyecto, el Helmholtz Center, realiza investigación ambiental y se enfoca mucho en lo que es también la parte de lo que es bioeconomía y economía ambiental también. Por ejemplo, la unidad de investigación de ecosistemas del futuro. Ellos utilizan mucho modelamiento para, por ejemplo, predecir cómo el cambio climático va a afectar el rendimiento de los cultivos o cómo va a afectar esto del
sistemas agroproductivos y cómo generar políticas que puedan ayudar a contrarrestar esto, ¿no? Cómo se pueden preparar. Entonces, hay muchísima investigación de la que yo no sabía y de la cual aprendí cuando estaba en mi rol de Science Manager. El tipo de investigación que se hacía ahí es espectacular. Entonces, hacen mucha investigación también con lo que es suelos. Por ejemplo, investigan cómo el cambio climático cambia la microflora de los suelos proyectando a distintos modelos de temperatura. Entonces, hay mucho trabajo que se hace en esta área con respecto al cambio climático, ¿no? Mucho trabajo que se hace, no solamente en Alemania, pero en Europa. E incluso aquí en esa unidad de investigación estaba el chair del último reporte del IPBES, ¿no? Entonces, y él es súper conocido en su área de investigación, y si es que no fuera un experto, no fuera digamos, el líder de este reporte. Entonces, ese es como un highlight del nivel del centro de investigación. Chévere, te agradecemos muchísimo, Washington. Creo que estamos llegando un poquito a la parte final también. En lo personal, si por ahí aparece una pregunta excelente, me gustaría, de pronto no ha habido mucho tiempo de profundizar en lo que tú haces actualmente, pero por ejemplo, estas celdas de combustible microbiano, la mejora de los procesos de digestión anaerobia, incluso el tema de Science Management que nos acabas de contar, claro, escapa a lo técnico netamente, ¿no? Que estamos acostumbrados y salirnos un poco del laboratorio para ser gestores de ciencia me parece súper interesante porque ahí se cumple justo este tema de la transversalidad y trabajar con diferentes equipos, ¿no? Que nos mencionabas al principio. De pronto, ahí si nos comentas qué estás haciendo últimamente, en términos de pronto, como tenemos chicos de cuarto, quinto, de pronto un poquito que lo podamos digerir todos. Y también hay chicos de séptimo, si les das alguna perspectiva, como te digo, los de séptimo son los del último semestre, ¿hacia dónde está la investigación en tu línea, ¿no? ¿Cuáles son los gaps por llenar ahí que deberían ser atendidos más adelante? Y si de pronto tienes algún otro comentario en este caso de tu línea concreta de investigación, me parecería muy importante para ir cerrando en eso. Uh-huh. Bueno, generalmente yo estoy enfocado en varias áreas de investigación. Estoy interesado en lo que es biorremediación, estoy interesado en lo que es producción de biogás, valorización de distintos residuos orgánicos para producir biogás en las comunidades microbianas que están envueltas ahí. Estoy enfocado digamos que soy un experto en lo que es microbiología anaeróbica. He trabajado con bacterias aeróbicas, con hongos, he trabajado con bacterias anaeróbicas, con cultivos anaeróbicos, con arquea metanogénica, con cultivos puros, etc. Entonces, mi área de investigación se especializó en lo que es microbiología anaeróbica para la producción de metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono a través de fermentación gaseosa. Y últimamente he estado haciendo esa transición hacia lo que es el sector de las proteínas alternativas a través y dentro del concepto de la bioeconomía, ¿no? Entonces, esas son las áreas en las que estoy trabajando y las áreas que se enfoca, digamos, el centro de investigación en Ecuador. Entonces, generalmente, cómo lo hacemos es a través del vínculo por ejemplo, con Cristian, con otros profesores en la SPOCH u otras universidades. Trabajamos en conjunto con ellos de tal forma de que tenemos
digamos, como esa experiencia internacional, donde se tienen como algunos temas, digamos, de investigación y con profesores de universidades como Cristian o otros profesores del SPOCH o de la ESPE o la Central. Entonces, se van generando este vínculo para que con algunos estudiantes se realicen algunos temas de investigación en estas áreas, siempre y cuando sea posible. Entonces, lo último en lo que estoy trabajando actualmente es esto de las proteínas alternativas con fermentación gaseosa o con fermentación de biomasa. Pero adicionalmente, como les digo, sigo trabajando en celdas de combustible microbianas o biogás o power to gas. Generalmente estos son los temas que me interesan. Adicionalmente, algo que también me interesa es esto del aislamiento de microorganismos y su exploración biotecnológica. Cómo podemos explotar estos microorganismos, ya sean hongos o sean bacterias, pero también la exploración ecológica, ¿no? Entonces, ahora es más, creo que estoy yendo desde lo más específico hacia lo poco más, hacia más macro, y a partir de eso, de esa macrovisión, tratar de trabajar con estudiantes que están interesados, que les apasiona algún tema que se relaciona con esto, y si es que no, entonces tratar de conectarlos con otras personas que están trabajando con áreas de interés. Y, y eso, siempre buscando estudiantes. Actualmente también estamos buscando estudiantes que quieran hacer pasantías en el centro en algunos temas específicos, o especialmente en temas relacionados con esto de las proteínas alternativas. Eso, y si es que están interesados, podemos conversar o intercambiar correo. Yo trabajo mucho con correo. Y les dejo mi correo y podemos conversar si es que ya se está acabando el tiempo. Si es que alguien está interesado en hacer alguna pasantía, especialmente para los estudiantes de quinto, de sexto, u otros, incluso si es que ya están terminando y tienen, digamos, un periodo de gracia para hacer una pasantía. Siempre estamos buscando top talent que tenga esa visión y esas ganas de hacer, de push the boundaries, de trabajar sobre las barreras que tenemos, ¿no? Ir más allá de las limitaciones que uno se puede ver. Buenísimo, estamos atentos a tu correo entonces. Creo que es la última pregunta de Ángel Loña, que nos dice, ¿cómo está la investigación de las celdas de combustible microbiano en Ecuador actualmente? Nos comentabas el caso de Riobamba, ¿no? Pero además de Riobamba, ¿hay otra ciudad que se haya dedicado para esto? ¿Y qué barrera, yo le añadiría a esta pregunta de Ángel, qué barrera le ves ahorita que necesita ser sobrepuesta, ¿no? Que necesita ser eh, analizada, investigada? Um, Creo que ese tema de investigación es todavía como incipiente en Ecuador. La SPOCH ha estado empujando mucho ese tema. También estoy en contacto con otro colega de la Universidad Central que también está trabajando con sistemas bioelectroquímicos. Creo que también hay un poco de investigación de la universidad, de una universidad en Guayaquil. Em, eso de lo que sé. Esto de las celdas de combustible microbiano es más como mi tema ad hoc, es como mi tema de hobby, porque me gusta y es como inicié en la investigación. Pero ahora estoy más enfocado en lo que es biogás y todos los temas que les mencioné anteriormente. Si alguien está interesado, una preguntón es lo que sí tengo de los que están aquí. Voy a ver, creo que todavía tengo ver alguna reacción. ¿Quién
simplemente es como para hacer una encuesta súper rápida, porque creo que tenemos una muestra de 40 personas. Aquellas personas que consideran de que su nivel de inglés está alto y pueden conversar o trabajar en inglés, por favor, si pueden hacer esta señal en, en el chat. Si es que no hay problema, no hay ningún problema. Simplemente para ver dónde estamos y, y no hay problema, podemos también trabajar en español. Cristian, tú también puedes alzar la mano. Entonces, ese es, digamos que es como la... Muy bien, Cristian. Chévere. ¿Qué cosa? Eso es súper genial, Camila. Esa, por ejemplo, es digamos, si quiero cerrar con algo, cerraría con esto, porque mencionan otra vez esto de las celdas de combustible microbiana, y este fue como mi driver para aprender inglés. De hecho, cuando yo estuve haciendo mi tesis de bachelor, toda la investigación, absolutamente toda la investigación que estaba disponible en inglés. Entonces, había un solo artículo en español, que era como una revisión que estaba como que mal hecha. Entonces, si es que quería hacer el tema de investigación o ese tema de investigación para mi tesis, tenía que ponerme a aprender inglés. Y ese fue como mi primera motivación para inglés. Estudiaba 4 horas de, de súper, súper sano para cualquier persona que quiere estudiar en el extranjero y que no se quiera ir a España. Y si es que aparte de todo quieres viajar y quieres estudiar y trabajar en otros países, vas a necesitar sí o sí inglés. Ese es el requisito número 1. Sin inglés pueden olvidarse de cualquier otra cosa, incluso de trabajar para organizaciones extranjeras que hacen y tienen operaciones en Ecuador. Por ejemplo, hay algunas organizaciones de las que he visto que tienen puestos súper interesantes, pero uno de los requisitos es hablar español y hablar inglés, ¿no? Entonces, sano consejo, invertir en poder mejorar las competencias en un idioma extranjero como el inglés. Eso sí es súper, súper clave. Y ese fue el consejo que también Maritza me dio en ese tiempo, ¿no? Ella empujaba mucho de que cada persona que entraba ahí, hagamos grupos, hablemos inglés, nos empapemos con el inglés, hacer conversatorios, etcétera. Entonces, sí les animo a que mejoren eso, ya sea con algo que es súper chévere, que quizás Cristian puede tratar de organizarlo, es hacer esto por ejemplo, las discusiones de artículos científicos una vez por semana en inglés, que es, por ejemplo, una persona presentando un resumen de un artículo científico en inglés por no más de 5 minutos. Y no importa si es que es perfecto. No, la idea es practicar, es hablarlo más que simplemente entenderlo o leerlo. Con eso cerraría porque como que trajeron a la memoria ese último capítulo de mi vida. No, muchísimas gracias, Washington. Súper claro lo que acabas de decir. O sea, en realidad a veces creemos que el inglés solo se aprende como en un instituto y que tengo que pagar, qué sé yo, $100, $200 al mes y tengo que estar. Pero en realidad no, lo que tú dices
uno puede desarrollar sus habilidades de lectura con artículos ahí todo el tiempo. A veces hay herramientas que nos permiten traducir y todo, pero al menos ha sido un poquito mi motivación de leerle, mandarles a los chicos, estas son las bases de datos, estos son los requisitos en inglés, y a veces las presentaciones las tengo a propósito ahí en inglés para que, a ver, ¿qué está diciendo? Entonces, hay ahí una razón por las cuales les tengo ahí, pero me parece muy, muy importante esta última sugerencia que yo creo que la podríamos aplicar ahí con los chicos para hacer estos análisis de artículos, ¿no? Y más allá de eso, espero que en realidad las personas que hayan participado durante esta tarde se queden con un mensajito, ¿no? Cada uno probablemente haya aprendido alguna partecita, alguien de micro, alguien de biotecnología, alguien de la parte europea, a quienes les interesa la parte cultural, súper bien. Washington es una de las personas que ha destacado mucho. Yo creo que hay gente muy valiosa, ecuatorianos muy valiosos que están haciendo un trabajo fenomenal dentro y fuera del país. Y bueno, agradecerte sinceramente por ese empuje que tienes con muchas personas y volverte también el referente de muchos. Así que nada, esperamos en algún momento verte en Ecuador y desearte los éxitos, todos los éxitos que puedas alcanzar, Washington, en los proyectos que estés encaminado. Feliz noche, ya creo que es las 12 de la noche allá. Muy amable por tu tiempo. 11. 11. Okay. Súper, bueno, falta 11 y 11. Un poquito más. Un poquito más. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación nuevamente. Súper chévere que hayas organizado esto. Y, y anímense. Simplemente tomen el riesgo. Atiendan ese tipo de eventos. Rodéense de personas que están con ese tipo de experiencias. Y si tienen preguntas, pregunten. A veces nos quedamos en silencio. Creo que esa fue una de las cosas que aprendí también en el exterior. Hacer tantas preguntas como sea posible. A veces creo que en el Ecuador es prohibido prohibido hacer preguntas, pero que pasen un excelente fin de semana y, y hasta una. Muchas gracias, gracias jóvenes. Con los chicos de micro nos quedamos, con el resto, muchísimas gracias.